En el corazón de una Inglaterra industrial, donde el hollín de las fábricas teñía los cielos de gris y las calles resonaban con pasos apresurados rumbo al progreso, nació un niño con algo inusual en la mirada, una llama oculta, casi indomable. El año era 1907, y mientras el país se lanzaba a una nueva era de conquistas materiales, los cielos ya habían elegido un nombre entre miles: Leonard Ravenhill. Criado en un hogar metodista, Leonard creció escuchando voces del pasado. Los antiguos himnos resonaban en su casa como oraciones cantadas, y las historias de avivamientos de otros tiempos alimentaban su espíritu. Pero algo dentro de él se negaba a conformarse solo con relatos antiguos. No quería simplemente conocer sobre el mover de Dios. Anhelaba ser el propio campo donde el fuego volvería a descender. Aún siendo niño, una inquietud inusual comenzó a consumirlo. No era el típico impulso de rebeldía juvenil, sino un peso eterno presionando su corazón. Mientras muchos de su edad corrían tras el éxito, la comodidad o el reconocimiento, Leonard buscaba lo invisible. No lo hacía para ser visto, sino porque su espíritu ardía por algo que el mundo no podía ofrecer. En lugar de las luces del escenario, Leonard se escondía en su habitación. Cambiaba las multitudes por el silencio, los aplausos por lágrimas. Allí, en medio del frío de la madrugada y de los gritos silenciosos del alma, no nacía un religioso, sino un hombre de oración. Él comprendía algo raro. El cielo no unge estrellas, unge corazones quebrantados. La gloria no comenzaba en el púlpito, comenzaba en lo secreto. Era en la soledad, en el suelo duro y húmedo, donde Dios moldeaba un vaso distinto. Un hombre no hecho para agradar, sino para confrontar. No para entretener, sino para interceder. Mientras los jóvenes se entregaban al ocio, Leonard se lanzaba sobre los libros y aún más, sobre el suelo en oración. John Wesley, Charles Finney, David Brainerd no eran solo héroes para él, eran hermanos del alma. Hombres que oraban hasta sangrar, que vivían consumidos por una pasión sagrada. Leonard leía sus historias con los ojos húmedos y el corazón abierto, murmurando entre suspiros: «Empieza por mí, Señor, quema aquí primero». Su juventud fue marcada por renuncias. Las fiestas daban lugar al ayuno, las ambiciones humanas eran cambiadas por hambre espiritual. No deseaba ser admirado por su elocuencia, sino ser conocido en el cielo por su ardor. Era ese hambre lo que moldeaba sus días y sus madrugadas. Era difícil de entender. Muchos lo consideraban extraño, pero el cielo lo reconocía como un instrumento útil. Leonard aprendió que la verdadera autoridad espiritual no se impone con posición, sino que se forja en la soledad, se alimenta del dolor y se establece en el altar de la oración. Para él, la oración no era una disciplina, era el oxígeno del alma. La guerra comenzaba en lo secreto, donde las rodillas se doblaban y el espíritu hablaba. No se trataba de rendimiento, sino de presencia. Y para Dios eso era suficiente. Su llamado no era para los aplausos, era para las lágrimas. El escenario que lo esperaba no tenía reflectores, sino un altar hecho de suelo frío, silencio y entrega. Allí, el niño que lloraba en secreto sería preparado para encender a una generación que había cambiado al Espíritu Santo por producción, el clamor por espectáculo y el altar por entretenimiento. Y fue en ese desierto, invisible a los ojos humanos, donde Dios comenzó a formar a un profeta. No forjado por teología sistemática, sino labrado por la presencia. Porque, como Ravenhill comprendería después, aún joven, Leonard Ravenhill fue admitido al Cliff College, una respetada institución metodista conocida por formar predicadores comprometidos con la palabra. Pero para él, el llamado nunca se trató solamente de sermones bien estructurados o retórica pulida. Se trataba de cargar el peso de la eternidad. En un ambiente académico donde muchos buscaban destacar intelectualmente, Leonard encontró un mentor singular, Samuel Chadwick, un hombre de oración que afirmaba sin rodeos: «El diablo no teme el talento, pero tiembla ante un hombre que ora». Esa frase marcó a Leonard profundamente. Entendió en ese momento que el poder no estaba en el diploma, sino en la rodilla doblada.
Se sumergió en la Biblia con pasión, pero nunca permitió que el estudio teológico ahogara su devoción. Solía decir, conocimiento sin oración es solo información sin vida. Mientras sus compañeros competían por oportunidades en el púlpito, él se ausentaba discretamente. Era común encontrarlo en los campos alrededor del colegio, arrodillado entre piedras y árboles, intercediendo por una generación dormida. Sus oraciones no eran visibles, pero dejaban marcas invisibles en el cielo. En esos campos silenciosos, Leonard hacía preguntas que pocos se atrevían a formular. ¿Dónde están los hombres que no duermen mientras el mundo perece? ¿Dónde están los predicadores que lloran antes de predicar? Poco a poco, su vida se transformó en una intercesión continua. No buscaba construir una reputación, buscaba autoridad espiritual. Y esta solo se conquista con renuncia. Muchos no lo comprendían, pocos lo seguían, pero los cielos lo escuchaban y el infierno lo temía. Cuando finalmente subió por primera vez a un púlpito, Leonard no necesitaba impresionar. Ya había descendido muchas veces al suelo en oración. Su ministerio no nació de una plataforma, sino del secreto. Sus palabras venían del fuego. Predicaba como quien había sido esculpido por el dolor, labrado por el clamor. No intentaba impactar con elocuencia, sino provocar despertar espiritual. Decía con frecuencia, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Puedes impresionar con tus dones, pero solo conmueves el cielo con lágrimas. Para Leonard, el púlpito era un altar, y un altar sin sacrificio era solo madera muerta. Su mensaje incomodaba. No era agradable, pero sí necesario. Era el tipo de palabra que hería, para luego sanar. Y eso porque ya había muerto por dentro antes de subir a predicar. Murió a los aplausos. Murió a la vanidad. Murió para ser útil. La oración para él no era preparación para el sermón. Era el sermón. Muchos deseaban su autoridad, pero pocos estaban dispuestos a recorrer el camino que él había andado. Ayuno, soledad, noches en vela, lágrimas incontables. Entendía con claridad, la unción verdadera no es ruidosa. Se gesta en secreto, entre gemidos que solo el cielo escucha. Su ministerio no sería popular, pero sería eterno. Leonard no quería solo hablar de avivamiento, quería arder por él. Su corazón quemaba por una iglesia pura, despierta y llena del Espíritu. No buscaba un culto mejor, buscaba cielos abiertos sobre una generación que se había acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios. Para él, el avivamiento no era un evento, era una irrupción del cielo sobre corazones quebrantados. Y sabía que eso nunca vendría sobre una iglesia satisfecha. Leonard se retiraba por horas, a veces días, en súplica solitaria. Ayunaba hasta temblar, lloraba hasta perder la voz, intercedía hasta que el espíritu de quebrantamiento cayera como una lluvia invisible sobre su espalda encorvada. Cuanto más oraba, más sentía dolor, no por él, sino por la iglesia. Una iglesia llena de actividades, pero vacía de lágrimas. Llena de programas, pero carente de presencia. Resumía esa agonía con una frase aguda. La iglesia está entretenida cuando debería estar en trabajo de parto. Su oración era un grito espiritual, un lamento por las almas, un clamor por santidad. Dios no lo había llamado para agradar al sistema religioso, sino para sacudirlo. No para calmar a los líderes, sino para despertarlos. Leonard era una antorcha en medio de la oscuridad, un eco moderno de la voz de Elías que preguntaba, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y como aquel profeta del pasado, Leonard no clamaba por notoriedad, clamaba por un cielo rasgado y un pueblo de rodillas. Leonard Ravenhill no se hizo conocido por las multitudes, sino que fue profundamente conocido en los bastidores del cielo.
Mientras muchos corrían tras plataformas visibles, él se sumergía en un ministerio silencioso, invisible a los ojos del mundo, pero estruendoso en los cielos. Su legado no se construyó sobre la popularidad, sino sobre la fidelidad. No era raro que los visitantes, al entrar en su casa, sintieran una atmósfera cargada de santidad. No había ostentación, ni lujo, pero había algo palpable, presencia. Una hermana, al visitarlo una vez, lo encontró arrodillado, llorando en voz baja mientras repetía: «Señor, salva a esta generación antes de que sea demasiado tarde». Él intercedía como quien lleva un mundo dentro del pecho. Oraba por los desviados, por los pastores que habían perdido el temor, por las iglesias que vivían en letargo. Lloraba por seminaristas que habían cambiado el fuego por conceptos secos. Su carga no era humana, era espiritual. Keith Green, uno de los músicos cristianos más influyentes de los años 80, testificó: estar con Leonard era ser confrontado con la eternidad. Él no oraba con la boca, oraba con la vida. Su casa no era solo una residencia, era un altar. Los visitantes no entraban en un hogar común, pisaban tierra santa. El suelo de su habitación estaba moldeado por las rodillas. Las paredes cargaban ecos de súplicas antiguas. El aire parecía impregnado de un tipo de reverencia que no se puede fabricar. No había celular, ni videos, ni redes sociales. Y aún así, Leonard tocaba naciones con las rodillas dobladas y el corazón desgarrado. Algunos construyen catedrales. Leonard construyó un altar en su habitación, simple, sin ornamentos, una silla, una Biblia, una pared marcada por lágrimas. Pero a ojos del cielo, eso era más temido que el trono de muchos reyes. Allí Dios se encontraba con un hombre que sabía el camino del secreto. Su Biblia permanecía abierta no para exhibición, sino por necesidad vital. Estaba marcada por anotaciones y lágrimas. Sus páginas no estaban gastadas por el tiempo, sino por el uso intenso y devocional. Leonard no leía las escrituras para preparar sermones, leía para sobrevivir. Se despertaba de madrugada y se arrojaba al suelo en gemidos profundos. Intercedía no por sí mismo, sino por los huérfanos espirituales, por los perdidos, por los fríos. Su vida era una denuncia silenciosa contra el cristianismo superficial, una protesta en lágrimas contra el culto sin cruz. La habitación era pequeña, pero sus oraciones recorrían continentes. No necesitaba salir de casa para transformar el mundo. Bastaba arrodillarse, y Dios, que ve en secreto, respondía con avivamiento, despertar, santidad. Era en ese lugar escondido donde Ravenhill tocaba el cielo, y el cielo respondía. En tiempos de confort religioso, Leonard era un desconcierto divino. Su vida era como una trompeta celestial, sonando en medio del sueño de la iglesia. No predicaba para entretener, predicaba para despertar. Su mensaje era como brasa viva, no por el volumen, sino por el peso. Era una palabra forjada en la intercesión, bañada en ayuno, lavada en lágrimas. Si el Espíritu Santo saliera de muchas iglesias hoy, el 95% de las actividades continuarían exactamente igual. No buscaba chocar con palabras de efecto, clamaba por el regreso a la cruz, al altar, a la santidad. Sus mensajes no venían de la razón, venían de las entrañas espirituales de alguien que había visto lo que la mayoría no veía. Ravenhill no se preocupaba por los aplausos, se preocupaba por las lágrimas. Veía una generación tratando el evangelio como un producto, el púlpito como un escenario y el culto como entretenimiento. Y eso lo hacía gemir. Los mensajes más impactantes de su vida no nacieron en un escritorio. Nacieron en noches sin dormir, en ayunos que debilitaban el cuerpo, en oraciones que agotaban la voz. No hablaba de la cruz como un concepto. Vivía su peso diariamente. Su libro más conocido, ¿Por qué tarda el avivamiento pleno?, no fue escrito para vender copias, sino como un lamento escrito. Leonard era como Jeremías, un profeta con fuego en los huesos y lágrimas en los ojos. Su mensaje, aunque simple, cortaba como espada. Vuelvan al altar, rasgan el corazón, arrepiéntanse. Para él el avivamiento no se daría a una iglesia cómoda. Dios necesitaba purificarla primero. Leonard no señalaba hacia sí mismo,
señalaba hacia el trono. Su voz aún resuena como la de Juan el Bautista, clamando en el desierto por santidad. Sabía que los hombres envejecen, pero el fuego de Dios, cuando es real, jamás se apaga con el tiempo. Con el paso de los años, Leonard Ravenhill ya no predicaba con la misma fuerza. Sus pasos se habían vuelto más lentos, su voz más suave, su cuerpo marcado por décadas de guerra espiritual. Pero había algo que el tiempo no pudo tocar. Sus ojos seguían ardiendo. Aunque viejo, enfermo o cansado, no cesaba, seguía orando, seguía ayunando, seguía escribiendo cartas con exhortaciones cargadas de urgencia, como si aún predicara para multitudes, aunque ahora hablara solo para el cielo. Estoy más cerca del cielo que nunca, decía, pero no con orgullo, sino con peso. Sabía que la eternidad lo esperaba, pero su corazón aún dolía por una generación que no vería. Una generación It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. por la que oraba como si fueran sus propios hijos. Muchos iban a visitarlo esperando consejos, pero se iban marcados por algo mayor, la atmósfera de eternidad que lo rodeaba. Uno de los que lo conocieron dijo: «No conversabas con Leonard. Solo estar cerca de él te confrontaba con la eternidad». Partió en 1994, no con aplausos, reflectores ni reconocimientos públicos, sino con el sello del cielo. Partió como vivió, en silencio, pero incendiado. Sus últimas lágrimas no fueron por sí mismo, fueron por la novia de Cristo, por la iglesia, por el avivamiento que no llegó a ver con los ojos, pero que llevó en el corazón hasta el último suspiro. La Escritura dice en Joel 2:17, «Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar». Leonard vivió esa exhortación, no como teoría, sino como misión. Fue uno de esos sacerdotes que lloran, un intercesor que lleva el dolor del cielo por los que duermen. Su vida no se midió en logros visibles, sino en vidas encendidas por el fuego que lo consumía. El legado que dejó no está solo en libros, frases o predicaciones, sino en cientos, tal vez miles, de rodillas dobladas que su ejemplo inspiró.
hombres y mujeres que al oír su voz abandonaron el escenario y volvieron al altar. Leonard dejó un llamado, no para multitudes, sino para lo secreto. No busquen ministerios fáciles, busquen corazones quebrantados. No deseen multitudes, deseen a Dios. No sirvan al entretenimiento, sirvan al altar. Su mayor lamento no era el mundo perdido, era la iglesia adormecida. Veía líderes más preocupados por agendas que por la presencia, vidas demasiado ocupadas para orar, ministerios con forma, pero sin fuego. Por eso su clamor final aún resuena como un trueno en los desiertos modernos de la fe. El mundo no necesita más celebridades cristianas. Necesita hombres escondidos que doblan las rodillas en lo secreto. Hoy la antorcha que Leonard llevaba parece débil en muchos lugares, pero no está apagada. Brilla en corazones despiertos que escucharon su voz y dijeron: «Yo también quiero vivir así». Ese llamado está ahora ante ti. Puedes elegir la comodidad de la multitud o la soledad de lo secreto. Puedes seguir la fama o seguir la huella de las lágrimas. Puedes ser uno más o puedes ser una voz que mueve el cielo. El verdadero avivamiento comienza donde nadie ve, en el silencio de las oraciones, en el suelo de una habitación, en la madrugada del quebrantamiento, y la iglesia que vuelve a lo secreto, esa jamás será vencida. Que la vida de Leonard Ravenhill te provoque, te despierte, te encienda, que seas más que un espectador, que seas como él, un hombre o una mujer del altar, alguien que pueda decir un día: «Mi ministerio comenzó en lo secreto y por eso tocó lo eterno».